sorry, a ver, vamos a ver el día de hoy lo que es la parte de red servicios con este contenido. Y bueno, ¿qué es un RES? RES es un estilo arquitectónico. Recuerden que vimos tipos de arquitectura, estilos de arquitectura, em, hay como un diferenciador, ¿no? Y patrones de arquitectura, ¿no? Y que cada uno de ellos era algo como diferente. El estilo REST se define como un diseño en sistemas distribuidos que utiliza HTTP y URI, URLs, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la reserva de un vuelo que sigue los principios de REST para interactuar con diferentes servicios, lo que son los principios de arquitectura. No es común referirse a RESTful en este contexto porque REST se refiere a un conjunto de principios arquitectónicos generales. No obstante, podríamos decir que una arquitectura o un sistema RESTful sí sigue esos principios, pero esto es menos específico que referirse a un API, que es algo mucho más particular. Por ejemplo, nuestra arquitectura sigue los principios REST para asegurar la escalabilidad y la eficiencia. Mientras que un RESTful es un adjetivo que califica servicios web y APIs que implementan los principios de red de manera adecuada, es decir, uno contiene al otro. Se usan principalmente en los contextos de servicios red y APIs red para indicar conformidad con el principio. Como dice aquí, es un estilo arquitectónico, HTTP, y se basa en esos principios de sincronización y escala, lo que convierte en una opción muy popular para construir APIs a estos REST que acabamos de definir. Ahora bien, ¿cuáles son esos principios red? Incluye la identificación de recursos a través de URL, el uso de HTTP como GET, POST, PUT y DELETE, y las statelessness, que se aseguran que cada solicitud sea independiente, que son los estados, ¿verdad? Los métodos HTTP son fundamentales en red. El GET utiliza para recuperar datos, el POST para crear un nuevo recurso, el PUT para actualizar y el DELETE para eliminar, el cual es crucial para usar estos métodos correctamente, mantener la semántica. Además que también debemos saber como reglas generales cuándo utilizar un GET, cuándo debemos utilizar un POST y cuándo debemos utilizar un PUT. Recuerden que podríamos exponer datos a través de un URL y por eso debemos ser cuidadosos dentro de el uso de esos métodos HTTP fundamentales en red. Ahora, ¿qué son esos servicios red? Son fundamentales en la arquitectura web moderna porque permiten esa comunicación a través de HTTP. Un RESTful Web Service son servicios que implementan em, la representación State Transfer, los estados, y que permiten la comunicación en sistemas que utilizan el protocolo HTTP y también el HTTPS, evidentemente, ¿no? Estos servicios se adhieren a un conjunto de restricciones y prácticas que facilitan la interacción. Ni un API REST ni un RESTful Web Service son arquitecturas en sí mismas, eso hay que tenerlo bien claro. Ambos son más bien estilos de arquitectura, diseños arquitectónicos que se utilizan para desarrollar aplicaciones y servicios web. La arquitectura, recordemos, es la estructura general de un sistema definido como los componentes, que definen cómo los componentes interactúan entre sí. Por ejemplo, microservicios, monolítica, arquitectura orientada a servicios. El SOA estilo de arquitectura son más bien directrices, principios que definen cómo construir y organizar los componentes y la iteración dentro de una arquitectura. En este caso, el REST es un ejemplo de eso. Entonces, en resumen, el REST y los servicios web RESTful son estilos arquitectónicos utilizados dentro de diversas arquitecturas de software, mientras que el servicio REST, el RESTful Web Service, se refiere a la implementación específica de un servicio web que sigue los principios REST. Estos servicios son conocidos como REST Web Service porque adhieren las restricciones y las prácticas definidas por la arquitectura REST, que se escribe REST. Por ejemplo, hemos desarrollado un servicio RESTful para gestionar la operación del CRUD de nuestra base de datos del cliente. Entonces, ese servicio web nos va a permitir hacer get, post, put con un ID, hacer el delete de ese user. Mientras que un servicio web que permite la comunicación entre diferentes aplicaciones o sistemas a través de la red, generalmente utilizando protocolos estándares como el HTTP,
Puede incluir varios como el SOAP, que es un Simplet Object Access Protocol, o el REST, que es la representación State Transfer, o el Service Red, que es el Remote Web Service, que es un tipo de web service que sigue los principios de la arquitectura REST y que también utiliza los estándares GET, POST, PUT, DELETE para interactuar con los URLs. Y en general se utilizan formatos como JSON o XML. El JSON más ligero, más actual, más frecuente en la actualidad, pero que XML, que aunque sea un poco más pesadito, se utiliza todavía o se mantiene para muchas aplicaciones legacy, por tanto deberíamos entender cómo funciona. Todos los servicios red son web service, pero no todos los web service son servicios red. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia de que uno contiene al otro. Ahora, sobre la privacidad del Remote Web Service, la privacidad implica asegurar que los datos y la comunicación entre los clientes y el servidor estén protegidos y sean accesibles para las partes autorizadas. ¿Qué debemos considerar siempre? Y lo estábamos hablando un poquito dentro de lo que es el alcance de la exposición. Debemos considerar la autenticación, la verificación de la identidad del usuario, la aplicación, el cómo nosotros accedemos al servicio dentro de la aplicación. Por ejemplo, utilizar token JWT, que es un JSON Web Token, o servicios de OAuth de autorización. Simplemente implementar medidas de seguridad previene accesos no autorizados y protege datos. También deberíamos utilizar HTTPS para cifrar la comunicación entre el cliente y el servidor y proteger los datos y del tránsito de las intersecciones y ataques intermediarios. Y ahí hablamos también que la S a nivel de certificados, tanto One Way como doble vía, dependiendo de las necesidades de nuestro producto. Cifrado de datos de reposo que asegura los datos de almacenamiento de servidores y base de datos y que estos datos estén cifrados a nivel de la base de datos. Un control de acceso basado en los roles y por eso es que les decía que el módulo de seguridad que tienen definido como línea general dentro de su proyecto es algo común porque siempre van a encontrar la implementación de políticas que definen los recursos según los roles del usuario, además de las políticas de privacidad para definir la comunicación de forma clara y explicar cómo se recopilan y utilizan y se proceden los datos. Evidentemente, y como parte de la investigación de la exposición 5 y como parte de lo que tiene que ver con la seguridad de red, también es necesario hacer registro de auditoría, mantener los registros de acceso y actividades que identifican y responden a posibles violaciones de seguridad. Eso implica monitoreo y alerta constante, desde que puedes ver un dashboard, herramientas de monitoreo para detectar y responder a actividades sospechosas y no autorizadas a través de este acceso y para ello utilizan mucho la colorología, colores rojos porque hay un pico de accesos o entre otras cosas, pero también herramientas de alertas que pueden llegar los mensajes a nuestros email o a nuestros correos o a nuestro celular, SMS, ahora incluso con servicios de API que nos mandan información a un WhatsApp, a un número de teléfono, para estar atentos a que no se estén rompiendo ninguna medida de seguridad. Sobre los formatos de datos, como comenté, se utilizan JSON o XML para intercambiar esos datos. JSON es preferido por su ligereza y facilidad de uso en aplicaciones web modernas, facilitando la integración con tecnología JavaScript. Los recursos que representan comúnmente los formatos que se representan comúnmente con JSON o XML, donde deben tener interfaz uniforme, utilizan métodos HTTP estándares como el GET, el POT, el PUT, el DELETE para interactuar con los recursos, identifican los recursos a través de una URL única. Cada solicitud del servidor debe contener toda la información necesaria para entender y procesar la solicitud sin el estado. Debe ser cachable. Los servicios red tienen como características que la respuesta puede ser almacenada en el caché para mejorar el rendimiento. Y además debe tener la capacidad de extensión y modificación de recursos, lo que el cliente puede interactuar como recurso de una manera que es predecible y estándar. Y cumpliendo con
los principios REST. Sobre el despliegue del servicio. Ok. Los servicios RAD deben ser planificados cuidadosamente, consideraciones como la escalabilidad, la monitorización, el mantenimiento. Las dependencias son esenciales para asegurar que los servicios funcionen correctamente en producción y puedan adaptarse a la demanda, además de las permisologías y los accesos a nivel del servidor cuando estemos haciendo nuestros desarrollos. ¿Y qué es un API REST? Ya es una implementación más abajo, ¿verdad? Un API, interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de reglas que permiten interacción entre software. Facilita la integración de diferentes servicios y aplicaciones, haciéndolo un desarrollo eficiente y rápido. Un API es una especificación que tiene restricciones y prácticas que se pueden usar para crear servicios web. Se basan, como hemos dicho, en el get, en el post, en el put, en el delete. Y pueden usarse en cualquier servicio que siga los principios red, no necesariamente un servicio web. El API red define los endpoints, que es como se conocen popularmente, el endpoint que hace cierta acción en particular y métodos HTTP que pueden ser específicos y pueden utilizarse para interactuar con los servidores web. Por ejemplo, un API de GitHub que proporciona varios endpoints para gestionar el repositorio, los issues, los pull requests, y de hecho nos los provee, algunas de estos API nos los provee como tal el servicio de GitHub. Pueden usar métodos como el get, el post, el put, el delete, que son APIs, que esos APIs RESTful API describen la interfaz y las reglas expuestas por el servicio web para que otro sistema pueda interactuar con él de manera consciente y predecible. Un API que sigue los principios de red es llamada desde un RESTful API. Y como un ejemplo, API REST que hemos diseñado, la API REST que diseñamos para manipular que permite a los desarrolladores acceder y manipular los datos de un inventario a través de un endpoint bien definido. Y ahí entonces tienes en base al estándar HTTP, que puede ser get, post, put, delete, le mandas cierta información de parámetros y a través de una instrucción, que es un URL, que es ese API REST, un endpoint, podríamos interactuar para ejecutar esa acción. Estas también son principales candidatos para generar pruebas utilizando cosas como Soaduri UI, como JMeter, como Swagger, porque esta es como la implementación más abajo de ejecución de una programación de aplicaciones. Entonces son principales candidatos para ser testeados. El versionamiento de API, fundamental, es una práctica esencial para mantener la compatibilidad a largo plazo. Se puede implementar los URLs o en los headers y esto permite realizar cambios sin afectar a los clientes existentes que dependen de la versión anterior. Y eso se ve a nivel de el URL. Generalmente se tiene como el servicio, raya inversa, B01, B02 y ahí se va moviendo. Sobre las pruebas de API, son esenciales para garantizar el funcionamiento correcto. Herramientas como Postman permiten realizar pruebas automáticas y manuales, asegurando que el API cumpla con los requisitos de funcionalidad y rendimiento. Incluso tú puedes simular a nivel de las pruebas un hilo, n hilo, y es importante porque eso también nos da el rendimiento de un API desde un inicio. Si ustedes quieren hacer un borrado del lote y lo hacen con el ID de cada uno de los elementos, hay unos alumnos, tienen un API que borra a los alumnos mandando el ID y hacen una prueba dentro de Postman, de Swagger, de Soadui o de Yemiter y con un solo registro se tarda un montón de tiempo. Evidentemente, si hago ese mismo tratamiento con una lista de requests utilizando alguna de estas herramientas como Yemiter, una lista, un archivo donde mando varios ID, ustedes pueden tener una estimación de qué tan exponencial es el procesamiento o funcionamiento de ese API de borrado. Es decir, por eso no solo evalúa funcionalidad en individual, sino el rendimiento de ellos, ¿ok? Basado en las pruebas. Por supuesto que también deben tener su caso alterno, el manejo de errores es vital para la buena experiencia del usuario, utilizar códigos de estado HTTP apropiados y proporcionar mensajes claros que deben ser capturados a nivel de la interfaz para tanto ayudar a los desarrolladores y los logs también forman parte de eso, para resolver
problemas rápidamente y darle información al usuario de qué está sucediendo, aunque sea una página de consulta a su administrador. La documentación es clave para el éxito de cualquier API. Herramientas como Swagger, OpenAPI permiten crear documentación interactiva que facilita a los desarrolladores entender y utilizar APIs de forma efectiva. Swagger nos permite probar de manera individual, pero también es como muy similar a lo que es un Java Doc. Ustedes documentan a través de unos keys, unos arroba algo, y el Swagger les va a permitir levantar un servicio donde está la documentación de entrada-salida de esos API, evidentemente, para el uso tanto de los programadores incorporados dentro del proyecto, para ustedes en forma individual, como para el equipo de QA que puede hacer pruebas basado en esa documentación entrada-salida, de lo que es permitido y lo que no es permitido. Entonces, la documentación en el código, evitando documentación extensa, como lo dice Scrum, que no genera valor al producto, es una de las tendencias del mercado y debemos utilizar y entender cómo funcionan en estas otras herramientas. Y API RESTful no escapa de ello. Podemos utilizar integrándolas en estas herramientas esa documentación como programador que luego es reutilizada por el resto del equipo. Ahora bien, las diferencias en la práctica y en términos prácticos no hay diferencia en cómo se realiza un llamado desde el cliente Angular, por ejemplo, o un servicio REST desde un API RESTful, ya que ambos siguen el mismo principio de método HTTP. La diferencia radica en el contexto y el enfoque. Mientras un servicio RESTful se refiere a la implementación de servicios que siguen los principios de REST y está accesible a través del web, un API REST se refiere a la interfaz que define cómo la aplicación debe interactuar con los recursos del servicio. En la práctica, el código del cliente que realiza la solicitud HTTP a estos servicios será el mismo, ya que está diseñado para interactuar como un API que sigue los principios de red. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo con Angular, donde tengo un componente con un URL particular y hago una tarea, hago un constructor, defino el servicio como tal del localhost en este puerto y envío, controlo la suscripción donde mando una data y capturo un error para luego agregar un task. Y nótese que aquí tengo el llamado del API en URL de una manera similar y la diferencia es que el componente, tenemos también aquí los componentes, el HTML y el CSS. Tenemos también aquí una import de lo que es las librerías de Angular desde aquí. Y este llama a subscriber y este llama a neon init y este llama ejecuta add task. ¿Ok? Entonces, un task, haces un push de la data que además también recibe parámetros similares donde creas una nueva tarea, donde le pasas en formato muy parecido a JSON, label dos puntos valor, label dos puntos valor y el status. ¿Ok? Entonces, el llamado es muy similar, pero el contexto me hace la diferenciación entre lo que es una implementación del servicio y lo que se refiere a la aplicación que interactúa en ese servicio. ¿Ok? Y es uno de los métodos más populares. Entonces, van a encontrar muchos API REST para comunicarse. ¿Cuál es la diferencia entonces a nivel de estructura? Definición. El REST es un estilo arquitectónico, mientras un RESTful Service es un servicio web que implementa los principios REST. Un API RESTful es la interfaz que permite la comunicación entre aplicaciones siguiendo los principios REST. El foco principal, los principios y directrices para la arquitectura del sistema. Este es mi edificio, mi arquitectura general. El RESTful Web Servicio implementa la especificación de servicios web utilizando REST. Y el API RESTful, la definición y la exposición del endpoint para la interacción. Este es como, si lo vemos de alguna forma, este es como la librería, este es como mi función como tal, y este es el estándar que estoy siguiendo para montar mi librería, para verlo desde una manera más abstracta y con un comparativo de conceptos generales. El component clave en REST es el stateless, el caché, la interfaz, el cliente servidor, las capas, mientras que en RESTful el endpoint, el método get, put y delete. Y aquí, igual, de la misma manera, el API REST tiene un endpoint donde
Se utiliza el formato de datos JSON, XML y versionado. Un ejemplo, el uso de HTTP, URI y formato estándar JSON XML, mientras que en el web service, un servicio que gestiona el recurso como usuario, y el API REST es la definición del endpoint user producto. Esta es la implementación. Los usos comunes para el diseño de sistemas distribuidos, como les dije, pueden ser reutilizados por otro tipo de arquitectura, como de microservicios, eh, un servicio web service, creación de servicios para aplicaciones como móviles y API públicas, mientras que el API RESTful hace la interacción de esta aplicación, este es el que se testea, el que es probado, la integración del servicio, el consumo de datos de terceros. La relación concepto general y principio, aplicación de prácticas de principio, interfaz basada en principios REST. El objetivo proporciona la guía para que ustedes puedan desarrollar de manera escalable y eficiente, mientras que el web service ofrece los servicios que cumplen con las operaciones CRUD y más. Ok, este es mi estándar de desarrollo, mientras que este que está aquí es la implementación que facilita la iteración y la integración entre diferentes aplicaciones de manera consistente y eficaz. Pueden además tener API, redes de diferente naturaleza, de diferente tipo. A ver, alguien por aquí preguntó algo. Pruebas de estrés de un servidor también la podemos hacer a través de Postman. Postman se utiliza más que todo para pruebas funcionales, pero ustedes pueden emular varios hilos. Realmente para hacer pruebas de API de tipo red, lo más recomendable es un JMeter, ¿ok? Más que Postman, porque Postman es más para pruebas funcionales, aunque pueden emular varios hilos. Es muy manual, pues, es muy manual hacerlo desde Postman. ¿Responde la pregunta? Pero bueno, también depende un poco de si tu escenario es que tu prueba de estrés es 50 hilos, con Postman lo podrías resolver. Pero si tu función escenario es crear dinámicamente archivos para hacer un borrado del lote, como el ejemplo que dimos, y son 1000 usuarios o 500 usuarios, o lo que quieres es estresar que recordemos, están las pruebas de rendimiento y las pruebas de estrés. Las de estrés tratan de encontrar mi techo dentro de la aplicación. JMeter es el más recomendado. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda sobre el contenido? En particular, esto refleja la parte teórica de los conceptos, tips para parcial. Aquí están los tips para el parcial. El resumen, cuéntenme alguna duda. ¿Han implementado servicios REST ustedes? En algunos de los que por allí hicieron en pruebas de concepto, algo de servicios REST había, ¿cierto? ¿Ok? ¿Alguien más que me quiera dar su opinión? La parte de es muy liviana, es muy ligera. De hecho, en algunos laboratorios está en la implementación, creo, en el laboratorio anterior, de cómo implementar un servicio REST, digamos, está un poco en la línea de esa teoría en la práctica. Concluyamos entonces, 8:15, bueno, REST proporciona los principios arquitectónicos que guían la creación de RESTful Web Service y API RESTful, permitiendo el desarrollo de sistemas robustos y escalables. Comprenden, además es uno de los, como les decía, más populares de la actualidad, se puede utilizar para varias arquitecturas. Comprender y aplicar estos principios es esencial para construir soluciones innovadoras efectivas en el desarrollo de software moderno. Conocerlo es clave para el trabajo en ello. Y recordemos que REST se refiere a los principios y directrices para diseñar sistemas distribuidos, que RESTful Web Service son servicios que permiten implementar estos principios proporcionando funcionalidades accesibles a través de la web, mientras que la API REST es la interfaz que define cómo interactúan las aplicaciones con estos servicios. La implementación proporcionando una estructura estándar y predecible. Además que la manera sintáctica, además de tener claro lo que son el post, el get, el delete definir las diferencias que ya le hemos visto en materias previas, también tiene una sintaxis que permite que la comunidad o la comunicación entre integrantes de equipo sea bastante transparente. ¿Ok? No todos los servicios son expuestos, hay reutilización también de APIs entre ellos, pero un servicio API REST debería ser lo más modular posible, granular, para también tener en par sus pruebas automatizadas. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
no hay clase ligera. La parte teórica puede tener cierta, en la parte práctica, cuando vean, sobre todo por el hecho de que se definen de manera muy similar, van a poder internalizar estos conceptos. Voy a cerrar por aquí, no sin antes exponer la bibliografía que está disponible en Drive, algunos de los libros, también algunos no los han bajado, si los quieren, si los digamos, hay un exceso que va a cerrarse en algún momento. Y bueno, esta es otra bibliografía sobre artículos, sobre documentación, algunos cursos sobre videos y cursos para que estarían interesantes, en particular con Node y Express, y van a enfocarse en back, ¿ok?